Muy buenas noches, mi nombre es Graciela Ceballos de la materia homilética 2. En esta hora quiero compartir con ustedes un tema muy interesante sobre el Señor que sana al enfermo. Nuestra base bíblica se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 13 al 15. Leemos de la siguiente manera: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Es importante que el ser humano conozca que el Señor es sanador. Pero ¿quién es este Señor? Nos referimos al Señor Jesús. El escritor del libro de Santiago dirigió esta carta a aquellos judíos cristianos que habían sido esparcidos por diferentes provincias de Roma. Y el propósito era de que ellos pudieran permanecer firmes en la fe de Cristo. Y en el capítulo 1, versículo 6 de este libro de Santiago, habla sobre el dudar cuando oramos. Usted en este momento imagínese que está en una playa donde usted observa las olas del mar que van de un lado hacia el otro, dirigidos por el viento. Ellas se mueven con un rumbo que solamente el viento conoce hacia dónde van. Entonces, este versículo nos habla de que así somos cuando oramos y dudamos. Y el Señor no quiere esto para su pueblo. En Panamá, cuando es el momento de las elecciones, los políticos les brindan muchas propuestas, pero algunas de ellas quedan en el proceso hueca o vacía. Pero ¿sabes qué? Jesucristo es la respuesta. Ahora bien, la palabra que se utiliza en español para enfermo, en griego, tiene dos definiciones. Una de ellas puede ser sin fuerzas o sentirse débil. En estos versículos nos habla de la oración de fe. Nos dice en primer lugar que ¿está usted afligido? Ore. En segundo lugar nos habla, está de buen ánimo, cante alabanza. En tercer lugar nos enseña, está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Y aquí nos vamos al libro de Primera de Timoteo en el capítulo 5, versículo 17, que nos habla de quiénes son estos ancianos. Estos ancianos han sido personas que se han dedicado a la predicación y la enseñanza y han recibido honra. Entonces debemos de llamarlo a ellos. Oren por él. Cuando llamamos a estos ancianos, ellos van a orar por esta persona y la van a ungir con aceite. Entonces, en la Biblia, en diferentes lugares, por ejemplo, en Isaías 1:6 y también Lucas 10:37, nos habla que en la antigüedad utilizaban el aceite como un instrumento de la medicina. En el libro de Lucas 10:30 al 37 nos habla cuando el buen samaritano se encontró con el hombre y curó sus heridas con aceite y vino. También en el libro de Primera de Samuel 16 del 1 al 13 nos habla sobre el aceite con una representación espiritual. Ahora bien, debemos orar con fe y el enfermo sanará. En el libro de Marcos 6, versículo 13, nos habla cuando los discípulos, ellos estaban
en el proceso de la prédica, la enseñanza, y dice que también expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos. ¿Pero por qué? Por medio de la oración de fe. Nos indica estos versículos que hemos leído que es un proceso. Llame a los enfermos, ellos orarán. Hay que hacer un ungimiento con aceite y tener una oración de fe. ¿Y qué es la oración? Hablar con el Padre. Nos indican estos versículos que el Señor va a levantarle. Y si hemos en algún momento cometido pecado, Él perdonará los pecados. El poder de Dios es infinito. Él quiere que su iglesia, Él quería que la iglesia, aquellos que habían sido esparcidos, se mantuvieran fervientes en la fe. Aun cuando llegara la enfermedad, aun cuando se sintieran débiles o con aflicciones en su vida. Ellos habían sido esparcidos por diferentes lugares, habían sido echados de su tierra, de el lugar de Jerusalén. Habían sufrido persecución, es decir, quiere que nosotros hoy seamos pacientes en medio de las pruebas o persecuciones. Él le recuerda, Él me recuerda que hay una arma poderosa que es la oración y podemos utilizar. No la utilices como el último recurso, al contrario. ¿Usted se siente cargado o débil? ¿Usted salió de su tierra como los judíos a quien fue dirigida la carta? ¿Está tentado a rendirse? Hoy Dios le recuerda que Él es el Dios sanador. Y uno de sus nombres es Jehová Rafa. La oración de fe siempre va en concordancia con la palabra y la voluntad de Dios. Quizás usted conozca a alguien que necesite la mano sanadora de Dios. Bendiciones.